¿Sabías que el hombre que conquistó el mundo entero con su voz murió completamente solo en el suelo de un baño? Esta es la historia real de Elvis Aaron Presley, el rey del rock and roll que pasó de ser un niño pobre de Mississippi a convertirse en el artista más famoso del planeta, pero que terminó siendo prisionero de su propia fama. Lo que te voy a contar hoy sobre Elvis va más allá de lo que has visto en las películas o escuchado en sus canciones. Porque detrás de esa sonrisa perfecta y esos movimientos que enloquecían a millones de fans, se escondía un hombre atormentado, adicto a las pastillas y completamente destruido por la presión de ser una leyenda viviente. ¿Te imaginas ser tan famoso que no puedes salir de tu casa sin que te persigan multitudes? ¿Vivir encerrado en una mansión dorada que se convierte en tu propia prisión? Quédate hasta el final porque la verdad sobre los últimos días de Elvis es más desgarradora de lo que jamás imaginaste. No olvides suscribirte a Celebridades Olvidadas y dale like si quieres conocer más historias impactantes de estrellas que el destino se llevó demasiado pronto. Elvis Aaron Presley nació el 8 de enero de 1935 en Tupelo, Mississippi, pero aquí comienza la primera tragedia de su vida. Tenía un hermano gemelo llamado Jesse Garon, que murió al nacer. ¿Te das cuenta? Elvis llegó al mundo ya marcado por la pérdida, ya destinado a sentir que le faltaba una parte de sí mismo. Su familia era tan pobre que su padre Vernon terminó en prisión por falsificar un cheque cuando Elvis era apenas un niño. Su madre Gladys se convirtió en su único refugio, su única fuente de amor incondicional. Esta relación tan intensa con su madre marcaría toda su vida de una manera que nadie podría imaginar. A los 10 años Elvis cantó Old Shep en una feria local de Tupelo. La gente quedó impactada por esa voz tan especial saliendo de un niño tan pequeño. Un año después, su madre le compró su primera guitarra. ¿Sabías que Gladys quería comprarle una bicicleta, pero Elvis insistió en la guitarra? Esa decisión cambió la historia de la música para siempre. En 1948, la familia Presley se mudó a Memphis, Tennessee. Y aquí es donde la historia toma un giro que nadie esperaba. Memphis no era solo una ciudad, era un crisol musical donde se mezclaban el gospel blanco y negro, el blues de Beale Street y el country tradicional. Elvis absorbía todo como una esponja. Iba a las iglesias negras para escuchar gospel, caminaba por Beale Street, empapándose del blues más puro, y en casa escuchaba las estaciones de radio country. ¿Puedes imaginar qué estaba pasando en la mente de este adolescente? Estaba creando algo completamente nuevo sin siquiera darse cuenta. En la escuela secundaria Humes High, Elvis ya llamaba la atención. Se dejaba las patillas largas, usaba ropa llamativa, y tenía una actitud que los demás chicos no entendían. Algunos compañeros se burlaban de él, lo llamaban rarito y afeminado. Pero Elvis tenía algo que ellos no tenían, una visión, un sueño que lo consumía por completo. Llegamos al 5 de julio de 1954. Esta fecha debería estar grabada en oro porque fue el día en que nació el rock and roll. Elvis había ido a Sun Records para grabar un acetato como regalo de cumpleaños para su madre. Pagó $4 por esa grabación. Sam Phillips, el dueño de Sun Records, había dicho una frase profética: si pudiera encontrar a un hombre blanco que cantara como un negro, haría $1.000.000. ¿Casualidad? ¿Destino tú decide? Esa noche Elvis estaba en el estudio con Scotty Moore en la guitarra y Bill Black en el bajo. Durante un descanso Elvis tomó su guitarra y comenzó a tocar That's All Right, de Arthur Crudup, pero de una manera completamente diferente. Le puso velocidad, le puso country, le puso soul. Sam Phillips salió corriendo de la cabina de control gritando: «Eso es, hagan eso otra vez». Al día siguiente el DJ Dewey Phillips, sin parentesco con Sam, puso la canción en la radio WHBQ. El teléfono no paró de sonar. La gente quería saber quién era ese cantante que sonaba como un negro pero tenía nombre de blanco. Memphis estaba enloqueciendo. En 1955 el coronel Tom Parker se convirtió en su manager. Aquí entra el primer villano de nuestra historia. Parker no era coronel de nada, y ni siquiera era estadounidense, era un inmigrante holandés ilegal. Pero tenía algo que Elvis necesitaba: conexiones y ambición desmedida. RCA Victor pagó $40.000 por el contrato de Elvis con Sun Records. Era una cantidad astronómica para esa época, pero resultó ser la inversión más rentable en la historia de la música. Heartbreak Hotel fue lanzado en enero de 1956 y llegó al número 1 en las listas de pop country y R&B simultáneamente.
¿Te das cuenta de lo revolucionario que era esto? Ningún artista había logrado cruzar las barreras raciales musicales de esta manera. Su primer álbum, Elvis Presley, estuvo número 1 durante 10 semanas consecutivas. Pero aquí es donde comenzó el verdadero drama. Sus apariciones en televisión, especialmente en el Ed Sullivan Show, causaron un escándalo nacional. Sus movimientos de cadera fueron considerados obscenos y una amenaza para la juventud americana. ¿Sabías que Elvis recibió amenazas de muerte por bailar, que algunos estados amenazaron con arrestarlo si se presentaba? El sur segregacionista estaba furioso porque un chico blanco estaba cantando música de negros y los jóvenes blancos estaban enloqueciendo. En 1957, con solo 22 años, Elvis compró Graceland. Era una mansión de 18 habitaciones que se convertiría en su palacio, y posteriormente en su prisión dorada. Las chicas se desmayaban en sus conciertos, los padres quemaban sus discos, los predicadores lo llamaban el diablo con guitarra. Elvis había logrado lo imposible: unir y dividir a América al mismo tiempo. En 1958 llegó la notificación que cambiaría su vida: tenía que hacer el servicio militar. El coronel Parker pudo haberlo sacado del servicio, pero calculó que ser soldado mejoraría su imagen pública. Fue esta decisión la que comenzó la destrucción de Elvis, pero mientras se preparaba para partir a Alemania, ocurrió la tragedia más grande de su vida: su madre Gladys murió. Elvis quedó completamente destrozado. Lloraba como un niño, se tiró sobre el ataúd, gritaba: «Mamá, no me dejes solo». En Alemania, Elvis conoció dos cosas que marcarían el resto de su vida: el karate y las anfetaminas. Los comprimidos para mantenerse despierto durante las guardias nocturnas fueron su primer contacto con las drogas farmacéuticas. ¿Quién iba a imaginar que esas pequeñas pastillas inocentes lo llevarían a la tumba? También conoció a Priscilla Beaulieu, una adolescente de apenas 14 años. Sí, 14 años. Esta relación inapropiada generaría controversias durante décadas. Elvis regresó del ejército en 1960 como sargento y héroe nacional. Pero el coronel Parker tenía otros planes. En lugar de aprovechar su regreso triunfal para hacer giras mundiales, lo encerró en Hollywood para hacer películas. 27 películas en 7 años. Fórmulas baratas, argumentos ridículos, canciones mediocres. Elvis odiaba lo que estaba haciendo, pero el dinero fluía como agua. Love Me Tender, Jailhouse Rock, Blue Hawaii. Éxitos comerciales que sepultaban al verdadero artista. En 1967 se casó con Priscilla y al año siguiente nació Lisa Marie. Pero ¿sabes que Elvis ya estaba viviendo una doble vida? Mientras proyectaba la imagen del esposo perfecto, tenía aventuras con coestrellas y fans por todo el país. En 1968, Elvis estaba artísticamente muerto. No había hecho un concierto en vivo en 7 años. Los Beatles dominaban el mundo. Bob Dylan había revolucionado la música y Elvis parecía un reliquia del pasado. Pero entonces ocurrió algo mágico. NBC le ofreció hacer un especial navideño. El plan original era que Elvis cantara villancicos en un suéter navideño. ¿Puedes imaginar qué hubiera pasado con su carrera si hubiera aceptado eso? Pero el productor Steve Binder convenció a Elvis de hacer algo diferente. El especial Elvis se transmitió el 3 de diciembre de 1968 y fue como si el rey hubiera resucitado de entre los muertos. Elvis en cuero negro con su guitarra cantando sus clásicos y nuevas canciones con una intensidad que no había mostrado en años. 42% de audiencia. The Beatles quedaron en el olvido esa noche. El comeback llevó a Elvis a Las Vegas en 1969. El Hotel Internacional le ofreció un contrato que cambiaría la industria del entretenimiento: 57 presentaciones por $1 millón. Elvis creó el concepto del show de Las Vegas moderno. Los jumpsuits blancos, la capa con el águila dorada, la música en vivo, las baladas épicas. Era espectacular, era único, era adictivo. Pero Las Vegas también fue su perdición. Las 2 presentaciones diarias, 7 días a la semana durante meses. El horario nocturno que alteraba completamente su ritmo biológico. Y las pastillas. Siempre las pastillas. Para mantenerse despierto tomaba dexedrina. Para dormir tomaba Seconal. Para los nervios tomaba Valium. ¿Te das cuenta del círculo vicioso? Pastillas para funcionar, pastillas por dormir, pastillas para despertar, pastillas para actuar. En 1973, Priscilla pidió el divorcio.
Elvis quedó devastado. No porque la amara desesperadamente, sino porque significaba el fin de su imagen de hombre familiar perfecto. ¿Sabías que Elvis nunca durmió con Priscilla después de que nació Lisa Marie? Tenía una obsesión enfermiza con la pureza femenina. Una vez que una mujer era madre, perdía su atractivo sexual para él. Perturbador, definitivamente. El divorcio fue la gota que derramó el vaso. Elvis se hundió aún más en las drogas y en un estilo de vida autodestructivo. Sus conciertos se volvieron erráticos. A veces aparecía tan drogado que apenas podía mantenerse en pie. De 1974 a 1977 fueron los años más oscuros de Elvis. Pesaba más de 100 kilos, su rostro estaba hinchado por los medicamentos y su salud se deterioraba visiblemente. Tenía glaucoma, hipertensión, problemas de hígado y de colon. Pero seguía actuando porque era lo único que sabía hacer. Las Vegas se había convertido en su prisión dorada. ¿Quieres saber algo que te va a impactar? En sus últimos años, Elvis compraba todos los asientos de los cines de Memphis solo para poder ver una película sin que lo molestaran. ¿Te imaginas esa soledad? Sus últimas grabaciones fueron proféticas. My Way, Unchained Melody, Hurt. Canciones sobre dolor, soledad y arrepentimiento. Era como si estuviera escribiendo su propio epitafio. La mañana del 16 de agosto de 1977, Elvis no podía dormir. Había tomado su cóctel habitual de pastillas, pero su cuerpo ya estaba demasiado intoxicado para responder. Alrededor de las 9:30 de la mañana, su novia Ginger Alden lo encontró inconsciente en el suelo del baño de Graceland. El rey del rock and roll había muerto solo en el suelo de un baño con 42 años de edad. La autopsia reveló 14 drogas diferentes en su sistema. El certificado de defunción decía paro cardíaco, pero todos sabían la verdad: Elvis había muerto por sobredosis de medicamentos recetados. Pero aquí es donde la historia se vuelve aún más fascinante. La muerte de Elvis no fue el final, fue el comienzo de algo aún más grande. Graceland se abrió al público en 1982 y se convirtió en la segunda casa más visitada de Estados Unidos después de la Casa Blanca. Elvis fue incluido en 5 salones de la fama diferentes: rock and roll, country, gospel, rockabilly y Memphis Music. Tiene el récord de 115 canciones en el Billboard Top 40. Ningún artista ha igualado esa marca. En 2018 recibió póstumamente la Medalla Presidencial de la Libertad, y en 2022 la película Elvis, protagonizada por Austin Butler, resucitó una vez más su legado para las nuevas generaciones. ¿Era inevitable el destino de Elvis? ¿Podría haber tenido una vida normal si hubiera tomado decisiones diferentes? Estas son preguntas que nos atormentan, porque Elvis representa algo más grande que un cantante representa el sueño americano y su lado más oscuro. Pasó de ser un niño pobre de Mississippi a convertirse en el hombre más famoso del planeta. Pero pagó el precio más alto posible: su salud, su felicidad y finalmente su vida. Su historia nos enseña que la fama sin límites puede ser más destructiva que la pobreza, que el éxito sin propósito puede convertirse en una prisión, y que al final todos somos humanos, incluso los dioses del rock and roll. ¿Creías conocer la verdadera historia de Elvis Presley? ¿Te imaginabas que detrás de esa sonrisa perfecta se escondía tanto dolor? Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Crees que Elvis podría haberse salvado o estaba destinado a esta tragedia desde el principio? Si esta historia te ha impactado tanto como a mí, no olvides darle like a este video y suscribirte a Celebridades Olvidadas para no perderte más historias increíbles de estrellas que el tiempo se llevó demasiado pronto. Y dime, ¿sobre qué celebridad olvidada te gustaría que hable en el próximo video? Tu sugerencia podría ser la próxima historia que investigue. Nos vemos en el próximo video con otra historia que te dejará sin aliento.